Listo, ya. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a al tercer año de nuestra escuela, nuestra 10ª edición del tercer año. Hoy tenemos el gran honor y la gran alegría de tener a una compañera, como es Olga Bear, y también a nuestro compañero Hipólito. Por ahora haré la presentación de Olga. Olga es una persona que es de todos nuestros afectos, una persona muy querida, no solo porque su compañero sea un compañero nuestro, como lo es Gerardo Ardila, sino por su personalidad y su gran valentía como escritora y politóloga. Olga es egresada de la Tadeo, es de periodista, hizo una especialización es politóloga, digámoslo así, periodista y politóloga, y tiene entre sus maravillas unos libros que son tesoros, y tengo una anécdota con uno de ellos, con Siembra vientos y recogerás tempestades. Dentro de sus obras tenemos El caso Klein, que es uno de sus libros que son uno de sus mejores libros, Los 12 Apóstoles, otro gran libro, Las noches de humo, La paz no se negocia, entre otros, porque tiene muchos más, pero cada uno de sus libros para mí han sido obras maestras porque son enriquecedores, no solo en su conocimiento del libro, sino en la forma tan agradable y tan exquisita como ella escribe. Bueno, bienvenida, Olga. Rico tenerla acá con nosotros otra vez. El tiempo es suyo y ahora sí yo me desaparezco. Consuelo, bueno, y para todos, de verdad me siento muy feliz de estar aquí hoy con ustedes, de haber podido sacarle un ratico, porque la verdad siempre tengo una agenda súper complicada, y más aún ahora en este periodo electoral en el que pues estamos todos tratando de remar lo más que se pueda para que los resultados sean los que el país necesita. Y bueno, la verdad es que siento que además es un honor muy grande poder estar acompañándolos hoy cuando estamos cerca de que se cumplan X cantidad de años. Nos vamos acercando al medio siglo, no solamente del fraude de 1970, que fue el que dio origen pues al nombre y a una de los objetivos de lucha de el M-19, sino también que nos vamos acercando a marchas agigantadas, a ese 17 de enero de 1974, se cumplen, creo que son 50 años dentro de 2, que fue cuando sucedió pues la primera acción del M-19, el lanzamiento de la organización político-militar con desconocida coloquialmente como el robo de la espada de Bolívar. Y bueno, sí, fue un robo. La sustracción, la recuperación, hay miles de formas de decirle, pero bueno, 20. la acción, llamémosle, de la espada del Libertador. Y pues la verdad es que volver sobre los pasos ya caminados por tantos y tantas, pues creo que no sería como lo interesante en este momento, entre otras porque muchos de ustedes estuvieron caminando esas rutas, por no decir que la mayoría. Y bueno, realmente lo que yo quisiera un poco es como tratar de interpretar para qué sirvió la existencia del M-19 y qué es lo que hoy se recoge y qué es lo que hoy también significa una frustración para muchos de nosotros casi 50 años después. Entonces, esa es como la idea que les propongo. La historia la conocen todos ustedes, buena parte de ella está en mis libros y en muchos otros libros, entre ellos, pues, los de Patricia Lara, por ejemplo, y pues muchos otros más que recogen la historia del M-19.
y el hecho de que exista una gran cantidad de obras literarias, documentales, podcasts y todo tipo de hasta películas sobre la gesta del M-19 significa que realmente el M creó una historia y formó parte de la historia contemporánea de Colombia, y por eso está no solamente en los libros de historia en los que ha sido pues reducida casi que a la mínima expresión, esa es la verdad. En las clases de cívica y de historia poco se habla de las organizaciones guerrilleras y especialmente del M, pero para la historia de Colombia y para el análisis político sobre nuestra historia contemporánea y el conflicto, el M-19 siempre será muy importante y muy, sobre todo, trascendente. Yo quisiera empezar recordando que no solamente en 1970, después de la frustración por el golpe electoral que dio Carlos Lleras Restrepo al no permitir que se validara la elección de Gustavo Rojas Pinilla y entregarle el poder a Misael Pastrana Borrero. Digo, no solamente sucedió digamos, un fraude electoral, se tomaron una serie de decisiones ilegales y sobre todo inconstitucionales y antidemocráticas, sino que comenzó a forjarse una nueva forma de ver el país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hubo una verdad oficial, el hecho de que poco tiempo después, cuando estamos hablando de 4 años, históricamente eso es muy poquito, ¿sí? Cuando estamos hablando de más de 200 años de vida republicana, pues 4 años es muy poco de distancia entre ese suceso y el nacimiento del M-19. En poco tiempo empezó a configurarse no solamente una nueva organización, sino también un nuevo escenario de acción política y de acción militar. Este nuevo escenario, gracias al M-19, que se trajo a las ciudades el conflicto, porque el conflicto estaba por allá en la guerra de guerrillas, en las montañas de la cordillera oriental y por allá en Santander y en otras localidades y otras zonas de nuestra geografía montañosa. Realmente en las ciudades no se entendía lo que estaba pasando ahí. Y desde el punto de vista analítico, yo he logrado como descubrir a partir de, como les digo, de este análisis, lo que nos sucedió a nosotros como periodistas también y a quienes estábamos pues inquietos con el tema de la frustración democrática que se había vivido en el país. Y es que al traer a la ciudad del conflicto, también hubo cambios en muchos otros órdenes. Hubo cambios en la política militar, obviamente, y eso se vio después durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando se recogió lo que la estrategia norteamericana de la Escuela de las Américas pues había sembrado en nuestros oficiales de las diferentes fuerzas, y que sirvió para copiar el ejemplo de otras latitudes como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, en donde había dictaduras en esas épocas. Y bueno, aquí terminamos en el mismo tema de las torturas y demás. Entonces, no solo en los militares, sino que también esto generó una serie de debates a nivel político. Empezaron a surgir líderes políticos en Colombia que inclusive llegaron al poder, como lo fue Alfonso López Miquelsen, que fue el primer presidente de Colombia después del Frente Nacional. Pero de todas maneras, como que esto empezó a generar una serie de cambios y de discusiones sobre cuál era el país en el que vivíamos. Siempre se decía que en Colombia había, yo recuerdo más o menos como en los años 70, en esa década yo entré a la universidad
y se hablaba de que Colombia era un país principalmente rural. Incluso daban unas cifras que no sé si eran del DANE o de dónde, en donde hablaban de que en los años 60, o sea, una década antes, Colombia tenía 70% de población rural y 30% de población urbana. Esto fue cambiando, pero como que Colombia no entendía, metidos en nuestra burbuja y en nuestra cápsula, no, como que Colombia no entendía que el país estaba cambiando y que la sociedad estaba cambiando también, y que había un caldo de cultivo para una insatisfacción social generada por el Frente Nacional fundamentalmente y la forma como reproducía en lo político el esquema económico de un tipo de industrialización además muy lesiva pues para la clase trabajadora y demás, y de restricciones en muchos órdenes. Cuando el M-19 surge, como que queda en evidencia, primero, que la guerra de guerrillas, sobre todo, no está en lo rural, sino que está en las ciudades. Que la organización que ha surgido empieza a ganar rápidamente apoyo popular, con algunos tropiezos, llamémosle entre comillas, como lo de José Raquel Mercado, que sobre eso siempre tuve y sigo teniendo una postura de fuerte crítica, y en otro escenario se puede sustentar y se puede rebatir también. Pero lo cierto es que con esas excepciones, podríamos decir que el M-19 nació sintonizado con ese nuevo país, con los movimientos de rebeldía estudiantil que surgían a partir del final de la década de los 60, muy permeados y digamos, muy inspirados en otros movimientos estudiantiles como en Francia, obviamente, y en México, por ejemplo. A nosotros nos llega esto un poquito tarde, nos llega comenzando la década de los 70, pero realmente hay un nuevo país, una clase obrera que empieza a surgir con mucha fuerza y que empieza a organizarse sobre todo. Entonces ya vemos como sindicatos fuertes, vemos diferentes tipos de organizaciones, entre ellas las cooperativas y demás. Vemos una nueva generación de estudiantes que van a las universidades, que no solamente estudian derecho o medicina, que eran como y psicología las niñas, sino que es digamos, un sistema educativo en el cual empiezan a aflorar una gran cantidad de carreras y, claro, crece de una manera vertiginosa la cantidad de jóvenes que llegan a las universidades y empiezan a entender esta multiplicidad de fenómenos. Entonces, yo creo que para más o menos ir dejando por aquí, que cuando estamos hablando de los orígenes del M-19, estamos también hablando de los orígenes de un nuevo país. No un nuevo país en la acepción que nosotros, con la acepción con la que nosotros soñamos cuando se estaba creando la nueva constitución, la constitución del 91, que decíamos un nuevo hombre, un nuevo país. Bueno, no es esa la acepción. A comienzos de los años 70 estábamos empezando a revertir esa proporción que nos llevó ya en los años 90 a tener 70% de población urbana y 30% de población rural, y que ha seguido avanzando de esta manera, y sobre todo en los últimos 20 años, pues la proporción sí que yo creo que aumentó geométricamente debido al desplazamiento forzado de más de 7 millones de personas. Pero si nos remontamos a los años 70, entonces veremos que surge un nuevo país. Gobierna Pastrana como el último gobierno del Frente Nacional, o sea que coincidiendo en el tiempo, nace el M-19 y termina el Frente Nacional, un solo periodista. Entonces me dijo, Eddie, pero ¿cómo es posible? ¿Qué le pasó?
Le dije, estoy mamada de buscar a otros para que entrevisten a Bateman. Yo también soy periodista, mierda, ¿por qué se les olvida que yo soy periodista? Yo quiero entrevistar a Bateman. Entonces Eddie se quedó pensando y dijo, uy, Bearcita, sí, de verdad, qué cagada. Nunca hemos pensado en que usted puede entrevistar al jefe. Bueno, le dije, bueno, listo. La próxima, ahí voy yo. Olvídese de esta mierda. Bueno, cuando el cumpleaños del flaco, eso fue el 23 de abril del 70, ¿cómo es? Del 83. Dios mío, hace tanto que ya se le van los números a uno. Como 1 o 2 días antes me llamó Eddie Armando y me dijo, vea, el flaco le manda una razón. Usted va a ver unas entrevistas, por ahí, como él está cumpliendo años, él se va a reunir en algún lugar, yo no sabía que era en Santa Marta, la verdad, pensé que era en el Putumayo o quién sabe dónde, se va a reunir con unas flechas ahí, unos periodistas que conseguimos, pero eso va a ser así una cosa rápida porque necesito que prepare viaje para Panamá, porque se le va a cumplir, hermana. Entonces yo le dije, listo, dígame qué hay que hacer. Entonces me dijo, usted tiene que estar en Panamá el 28 de abril, el próximo 28 de abril. Y va a llegar a tal lugar y allí se le va a acercar una persona y le va a decir, me trajo la plata y usted le tiene que entregar una moneda de $0.50. Yo dije, listo. Y de ahí la llevan. Ese es el santo y seña y de ahí la llevan. Yo dije, fácil, listo. Entonces me tragaré ese sapo de que otras personas le hagan una entrevista al flaco y bueno, efectivamente le hicieron por ahí una entrevista, pero esas entrevistas no alcanzaron a salir porque digamos que se cruzaban un poco con el viaje, pero iban a salir pues esa misma semana. Bueno, empecé yo, pues llamé a mi papá, mi primera fuente, papá, ¿cómo usted tiene una moneda de $0.50? ¿Una moneda de $0.50? No, eso es súper difícil de conseguir. ¿Qué? ¿Cómo así que es difícil de conseguir? No, mija, esas son de colección. Las monedas de 50 centavos, eso no se consigue. No, fue madre. Bueno, empecé a buscar, mandé a una persona incluso al Banco de la República, esa hijo de madre moneda no se conseguía. Y yo había tenido una anécdota un poco antes, con una entrevista que le iba a hacer a Carlos Toledo Plata, por eso les digo, tengo 2 millones de anécdotas. Entonces me citaron en Panamá en un McDonald's para hacerle la entrevista a Carlos Toledo. Eso fue, ¿qué año sería? Por ahí el 83, creo yo, más o menos, le calculo, 82, 83, no recuerdo bien. Entonces, 83. Entonces, yo dije, bueno, listo, ¿y qué hay que llevar? Entonces me dijeron, hay que llevar, porque seguramente los compañeros no la conocen, vaya sin cámaras al McDonald's de la Vía España y lleve un ejemplar del periódico El Siglo. El Siglo, fácil. Llego al aeropuerto y lo compro, ¿cierto? Bueno, llegué al aeropuerto, no había El Siglo, solo había El Tiempo y El Espectador. Viajé a Panamá, llegué a Panamá, o sea, a las 11 de la mañana yo ya estaba por ahí y la cita era como a la 1 de la tarde. Entonces dije, me voy a ir a las farmacias Arocha, que queda por ahí cerquita de la Vía España, y pues voy a comprar el tal Siglo, eso debe haber. Llegué, ¿el Siglo eso qué es? Hijo de pucha, ¿qué es esto? Entonces dije, no, aquí no quedó más remedio. Compré un Tiempo o un Espectador, yo no sé qué compré. Compré una cinta, un bloc, digamos, de papel grueso, y compré una cinta pegante. Entonces escribí con un marcador grueso, escribí El Siglo. Lo corté del papel y se lo pegué a donde decía El Tiempo. Y yo dije, pues me voy con este siglo, ¿qué voy a hacer? Y me senté en el McDonald's de la Vía España cuando entra Esther Morón y dice, bruta, esconde esa mierda. Le digo, ¿por qué? Porque se está dando visaje. ¿Cómo así que usted pega una vaina ahí en un periódico? Le dije, a mí me dijeron que a mí me iba a recoger alguien que no sabía quién era yo. Guarde eso, esta niñita. Se puso furiosa. Entonces yo dije, el viejo truco de la moneda de 50 centavos de dólar. Entonces conseguí una moneda de $1, que también eran escasas, pero se conseguían.
y con un marcador permanente le hice una raya en la mitad. Y después la raya en la mitad y muestro el pedacito. Pues, ¿qué puedo hacer? Una moneda de $10, sí, lo que hicieron. O sea, siempre me ponían unas tareas imposibles de hacer. Bueno, entonces, como 2 días antes, me llamó Eddie, fui allá al teatro y me dijo, ¿tiene todo? Le dije, sí, tengo todo. La moneda. Yo, ¿qué le iba a decir que no había conseguido la moneda? Bueno, pasajes, camarógrafo, todo estaba listo. Yo salía a las 7 de la mañana del día 28. Y como a las 11 de la noche del 27, me llamó Eddie y me dijo, hermana, véngase. Yo, ¿y hasta ahora? Si yo mañana madrugo, tengo que levantarme a las 4 de la mañana. Véngase, hermana. Y llegué al teatro de nuevo. Siempre nos reuníamos en el vestidor entre todos esos, entre toda esa ropa de utilería que tenían ellos. Y me dijo, hermana, no hay viaje. Estos hijueputas me la volvieron a hacer. Ustedes, ¿qué hijueputas? ¿Por qué me hacen eso? Ustedes son unas mierdas, definitivamente. Ya, estoy muy brava. Entonces dijo, no se ponga brava, hermana, que estamos muy tristes, muy desconcertados, estamos muy angustiados. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, vea, nadie puede saber, pero la avioneta se perdió. Y la avioneta se perdió fue que pues todo el mundo empezó a buscar la avioneta y ya más o menos, por supuesto no viajé ese día, yo cancelé el viaje, en el noticiero no sabía ni qué decir, pero ¿por qué se canceló el viaje? Yo dije, pues porque el tipo me dejó plantada. Pero yo cómo iba a decir que la avioneta, y guardé ese secreto 2 meses, casi 3, hasta que en el mes de junio se supo que pues ya se dijo públicamente, se emitió un comunicado desde Ecuador precisamente, en donde Darío Villamizar y Esmeralda Vargas, la compañera del flaco, comunicaba pues a la opinión pública que la avioneta se había perdido y que presumiblemente se había accidentado. Y ahí empezó, juepucha, la buscadera, ¿no? Hasta brujos consultaron. Fueron como 8 meses de mucha incertidumbre, de mucha angustia, sobre todo de no saber nada. Y yo trabajaba en esa época en el noticiero de Jaime Soto, creo que era. Y sí, correcto. Y entonces entré a trabajar al noticiero noticiero 24 horas. Y en mi segundo día de trabajo, yo entaconada, medias veladas, sastre impecable para ir al Congreso, que era la fuente que yo cubría. Y de nuevo la llamada de Eddie. Cada vez que Eddie me llamaba, yo temblaba porque yo decía, ay, algo malo pasó, algo malo pasó, algo malo pasó. Bueno, me fui de ese noticiero a las 10 de la mañana y Mauricio Gómez, que era el director del noticiero, ¿dónde va? ¿Qué le pasa? Si acaba de entrar a trabajar, lleva un día de trabajo. Yo le cuento ahora, pero me tengo que ir. Y después de eso, Mauricio Gómez siempre entendió cuando yo le decía, me tengo que ir, no me preguntaba ni para dónde ni a qué. Fue como que entendió que había películas en las que yo tenía que estar y que no se podía preguntar. Entonces me fui de nuevo al teatro, entré ahí al vestuario y me dijo, hermana, consiga avión. Apareció la avioneta. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, pero eso está en manos de la Guardia Panameña y aunque tenemos amigos ahí, todo, hermana, eso se metió hasta la CIA. Lo único que nos salva es que usted vaya porque pues usted es periodista y la van a dejar. Fue un viaje terrible, tortuoso, ese es para otra historia, para otra novela. Entre otras está relatado en mi libro A bordo de mí misma, hay un capítulo en el que yo relato esto. Y bueno, finalmente terminé en Panamá, no necesité la moneda de $0.50 y pues 10 veces después de la cita frustrada, me encontré con los huesos de Jaime Bates. Y fue una de las experiencias más tristes en lo personal, en lo profesional, en mi amor por este país. Una pérdida terrible. Entonces, creo que
como les digo, hay 100.000 anécdotas, pero hoy he querido recordar al flaco, que es como el padre de todos y el inspirador de ese gran sueño, y pues que continúa, creo yo, de una manera muy diferente, obviamente, pero todavía continúa y pues todavía hay siembra para cosechar. Muchísimas gracias, Olga. Le damos la palabra a Jaime Montañez. Por favor, active el micrófono, Jaime. Ya, ya. Buenas tardes, ¿cómo les va? A ver, yo quería comentarle a Olguita que nosotros los que tuvimos la oportunidad o la dicha, para mí fue una dicha, estar en la Picota compartiendo 2 años y pico con Iván Marino, con Álvaro Fayá, con Pizarro, con Toledo, con Otero, con, bueno, tantos son, con Navarro. Claro. Y eso fue yo lo pensaba, es decir, esto es una revolución. Con semejantes maestros, lo que le enseñaban a uno. Micrófono, Jaime, se le cerró el micrófono. Jaime, por favor, active el micrófono. Jaime, el micrófono. Todos nos los mataron. Inclusive el Cholo que se voló con Iván Marino de la Picota. Ajá. Que después ellos se tomaron, pues ya murió en el Chocó. Sí. Y luego apareció Rosenberg Pavón con la Chiqui cuando se tomaron la embajada, que para nosotros fue una alegría grandísima, imagínense, nosotros alistando maletas para irnos para Cuba, porque la pedían la libertad de 311 presos políticos que estaban en la Picota, y nosotros muertos de la dicha, felices, armando maletas, y llegó Iván Marín Espina y nos pega una repudiada gran rependejo. Usted no sabe lo que es negociar con oligarquía, es barata en esa joda. Y nosotros no, pero ¿cómo así, hermanos? Si allá están negociando la libertad de nosotros. No, no, no. Mano, y a los 2 meses salió la avioneta y se vio y nosotros quedamos ahí y seguimos en el Consejo de Guerra. Pero para mí, o sea, para mí eso no fue tiempo perdido, eso me enseñó a vivir, conocer lo peor que hay dentro de una sociedad, en una cárcel, eso le da a uno otra forma de pensar. Y tal será que todavía estamos en la lucha y estamos gozando después de lo que dice Olguita, después de 50 años, después de que nos robaron las elecciones con Rojas, después de que mataron a Pizarro, mataron a Galán, mataron a Pardo Leal, mataron a Bernardo Jaramillo. Hombre, yo creo que ya es hora de que gocemos el triunfo del pueblo. Y eso lo vamos a hacer con Gustavo Petro. Pues yo allá en la Picota aprendí por ahí, bueno, yo ya tocaba y tengo unas canciones al respecto. En otra oportunidad, Olguita, se las hago llegar. Unas canciones, o si no, me manda el WhatsApp y yo por WhatsApp le hago llegar las canciones que hice de la toma de la embajada, unas canciones que le hice al comandante Carlos Pizarro y así por el estilo. Entonces, para mí, Jaime Montañez, para mí no fue una derrota estar en la Picota, para mí fue un aprendizaje berraco y aprendí a vivir y estoy feliz por tener ese recuerdo tan lindo. Gracias, Olguita. Claro, y sabe una cosa que uno después tiene que hacer. Conocí a Gerardo, yo conocí, claro. No lo conocí porque él era compañero mío de aquí de la lucha. Claro, claro. Sí. Pues mire que entre los análisis que se hacen hoy en día, pues la cárcel sirvió para cualificar mucho, sobre todo en lo intelectual, en lo político, a quienes después fueron cuadros muy importantes de la organización, porque ahí había de todo, no había solamente los 10 comandantes o 15, sino que estaba pues también mucha guerrillerada, como dicen los de las FARC. Y realmente en escenarios de conflicto, en donde la compartimentación se convierte en el arma más importante para no caer por acciones del enemigo. Esa descompartimentación que ustedes vivieron sirvió para que ustedes se formaran
y sirvió para que ustedes comprendieran mucho mejor los objetivos y las características de la lucha. Yo creo que el M-19, tal vez su frente guerrillero más importante fue la picota, me parece a mí. Después hablamos pues de cuando la guerra se va para el campo, pero digamos esas móviles, esos grupos tan pequeños en los que estaban, esa compartimentación que a cada rato violaban porque es que se amaban entre todos, y había a veces mucha camaradería, digamos, con pinchería y buscaban los espacios para encontrarse, pero todo eso era excepcional. Realmente la rutina hacía que vivieran en espacios de mucha soledad, en momentos de mucha soledad, de mucha espera, de mucho contacto, de mucho peligro. Y pues esos 3 años que estuvieron en la cárcel, la mayoría, entre 2 y 3 años, sirvieron para eso, para hacer mucho más sólido el ideario del M-19, entenderlo mejor y entender también pues lo que estaba proponiendo Jaime Bateman, que era pues hacer la paz fundamentalmente en medio de la guerra, ¿no? Que eso pues se cristalizó casi una década después, pero fundamentalmente ahí está el origen de esas reflexiones que permitieron que entre todos ustedes crecieran mucho más como seres humanos y como combatientes. Bueno, yo lamentablemente tengo un compromiso, lo había advertido desde antes, y bueno, habrá otras ocasiones para que nos veamos. Ha sido realmente una delicia volverlos a ver, volverme a encontrar por aquí con ustedes, y pues ya me tengo que despedir. Dígame, Jaime. Olga, le damos las gracias de corazón. Yo quisiera hacer una pregunta con todo respeto antes de que se vaya. Ajá. Dime, Jaime. El micrófono está como Olguita, apagado, creo. ¿Cómo? De Jaime, parte de Jorge Castellano. Yo Jorge quisiera Castellano de Bucaramanga. Jorge. Totalmente. Mira, Olguita, un asunto. Muy rápido. Me acuerdo de Andrés Almarales, me acuerdo de Carlos Toledo, en la época que se llamó de la ANAPO socialista, acá en Santander, y cómo fue el vínculo, no sé si lo has estudiado y escrito, investigado, lo de Carlos Toledo al M, en términos de que él era de la ANAPO, pero fue alma de la ANAPO socialista, y en esa transición ideológica y política, Carlos da el paso, sale de la ANAPO y se vincula. Entonces, ahí siempre ha estado navegando el tema de ANAPO socialista hacia el M, en unas simpatías, en unos amores y en unas contradicciones también. Y ahí está también Gerardo Ardila, en ese campo en Santander, como maestro docente acá del Sindicato de Educadores de Santander, ¿sí? De ASPE se llamaba. Él era un gran dirigente del Magisterio y de FECODE, que yo me acuerde. Entonces, ¿cómo entiendes ese marco ideológico político de transición de la ANAPO, ¿sí? Una vez que se robaron las elecciones, hacia un proyecto político de democracia y paz para que efectivamente se defienda el voto frente al fraude electoral y se reivindique con las armas, con el pueblo al poder, incluso se decía con María Eugenia al poder. Ese paso, ese momento de transición que generó mucha confusión, pero que después, pues no sé cómo lo has estudiado. No me alargo más porque tienes poco tiempo, Jorge. Y además esto me parece que para los santanderianos es un paso importante. Claro, bueno, muy brevemente porque sí, de verdad ya me están esperando, tengo que irme a otra cosa y me están esperando. Lo que pasa es que en esa reunión del 20 de abril del año 1970, cuando los principales líderes nacionales de la ANAPO le dicen a Rojas Pinilla,
bueno, tenemos que, mire, la gente está en las calles, tenemos que reivindicar lo que nos han robado. Y Rojas Pinilla se aculilla. Rojas Pinilla dice, no, un momentico, aquí no podemos hacer otro 9 de abril. Hay que entender que del 48 al 70, pues, estaba fresco, 22 años máximo. Entonces, él dice, no puede haber aquí otro 9 de abril, no podemos destruir a Bogotá y a las ciudades de Colombia. Pues nos la robaron y pues, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empieza una insatisfacción muy fuerte al interior del grupo más hacia la izquierda o más hacia el centro de esa organización de la Alianza Nacional Popular. Durante los siguientes años, pues empezaron los contactos, los siguientes 2 años, empezaron los contactos de quienes se habían fugado de las FARC, se habían reunido con otros grupos, otras líderes políticos, sindicales y demás, líderes estudiantiles, de los profesores, etcétera. Y María Eugenia siempre les decía, yo sé ustedes en qué andan, pero no me digan, ¿sí? Y era María Eugenia era un poco más ambivalente, y yo creo que no fue un salto abrupto. Yo creo que fue una cosa que se fue dando con el paso del tiempo. Pues estaba ahí también Samuel Moreno Rojas, a quien no debemos, Samuel Moreno, ay, no es Rojas, Samuel Moreno, ay, el viejo, el esposo de María Eugenia. Díaz, Samuel Moreno Díaz, que era también una piedra en el zapato ahí. No era precisamente una persona hacia la izquierda, y pues fue como a partir de muchas pequeñas cosas y a partir de muchos momentos que se fue gestando eso. Ahora, por supuesto que la presencia de Carlos Toledo y sus compañeros de la Arapo Socialista de Santander, pues jalonó durísimo, y pues Andrés Alvarales, pues que era un líder sindical bravísimo, también era uno de los más rebeldes y de los que se cindieron muy pronto de las directivas tradicionales del Arapo. Por ahí más o menos es como he estudiado la cosa. Como les digo, me tengo que retirar, veo que Maya está ahí conectada, no hemos ni hablado, querida, un abrazo para ti, para todos, para Limber y etcétera. Los quiero mucho a todos y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Olga, muchísimas gracias. Gracias, Olga, un abrazo. Ojalá venga pronto por Boyacá a firmar libros. Gracias. Rick, invítenme. Un abrazo grande, Olga. Vale. Compañera Olga, muchas Hola, gracias chao. por aceptar esta invitación. Chao, Rafa. Un placer. Bueno, un abrazo para todos. Oscar, mejor. mejórese. Bueno, Gracias, Olguita. Buenas noches. abrazos, chao. Chao, Olga. Hola, Sirena. Oh, ¿quién es? No sé quién sea. Yo, compadre. Por Yo, favor, seguimos con la escuela. Churrococa. No. Hola, Sirena, hermano, por favor. Oh, Póngase Caliche. ¿Qué más, Caliche? Seguimos en la escuela, por favor. Dejamos el recreo y seguimos con la escuela. Entonces, ahora No, sigamos le con el damos recreo. presentación a nuestro querido compañero. Sigamos con el recreo, que es lo mejor. ¿Cómo así que va? Ah. Lo mejor Esa es- lo escuela mejor de la con escuela es el recreo. Sí, Bueno, no, el entonces recreo en con el la escuela. recreo, vamos al recreo con Hipólito, compañero de amores Vamos y a desamores. recrear la escuela con Hipólito. Vamos a recrear la escuela. Yo creo que no hace falta una presentación para Hipólito. Todos saben la clase No sabemos qué clase de tipo la es. clase de gamín que es. Ah, de ya, entonces sí. Consuelo, Ojo con los bandidos, ojo con los de bandidos. bandido. No, o sea, todos saben que siempre está en nuestros corazones y lo hermoso y lo bello que es como compañero politólogo, excombatiente del M-19, firmante de los acuerdos de paz, y no les echo más carretas, sino que los dejo con él. Un abrazo. A Olga, muchas gracias por recrear de veras un pedacito de esa historia tan pesada que seguimos cargando
por suerte y por honor en los algunos hombros ya desgastados, nombres. Gracias, Consuelo, por ponerse a la carreta ahí de las cosas de la vida. Y chévere lo del recreito, chévere. A mí me parece que lo del recreo es lo mejor, o mejor dicho, en mis tiempos de escuela, lo mejor era el recreo. Y como el asunto del tiempo da y la coyuntura exige y el momento lo permite, quisiera con mi abrazo y mi saludo siempre de afecto, hacer un reconocimiento a ustedes que le quitan un poquito de tiempo a la pasión santa, para dedicárselo a estos caminos de agrandar los afectos. Muchas gracias. El tema que me invitan y me orientan a trabajar hoy es el M19 en la coyuntura de la participación electoral en sus 19 años de vida política. Es decir, trataré de hacer un breve registro, breve, a veces irrespetuoso, pero para el debate, para la conversa, sobre los caminos políticos del ayer, donde seguramente el líder de hoy, futuro presidente de Colombia, bebió de esas aguas políticas, lo cual lo tienen muy cerca y como firme candidato a ser presidente de Colombia. En ese ámbito es que he reducido la conversa de hoy, en este ámbito de la presencia política del M19, la presencia electoral en la política del M19 del 90 para atrás, y aclaro, del 90 para atrás, y las aguas que le han dado vida a una propuesta que hoy está siendo por lo menos la más atada, y eso quiere decir mucho. Pretendo así que nos hagamos una inmersión sencilla sobre esas aguas turbulentas de la presencia política electoral del M19 en sus años de lucha armada y la influencia que ha tenido en muchos líderes. Hoy en la coyuntura con Gustavo. Un poquito de historia rápida que es nada más que el complemento a los buenos asuntos que Olga nos comparte y que desata en nosotros recuerdos, sentimientos como los que Jaime desde Bucaramanga desata en todos nosotros. Yo quiero que tomemos como referencia el 19 de abril de 1970 a las 11 de la noche. Y si observamos que en esa esquina política de la vida colombiana confluyen diferentes sectores, diferentes esfuerzos, diferentes estructuras políticas, sociales, las formas diferentes en que se organizan en Colombia, veremos que ese es un momento de mucha importancia, el 19 de abril de 1970. Por lo tanto, quiero hablar y profundizar el énfasis en la participación política del M19 y la importancia de una ciudadanía en Colombia que siempre ha tomado la decisión de participar. Una ciudadanía activa que hace presencia en los eventos electorales. Al finalizar la década del 60, como Olga lo registra, Colombia aún vivía un escenario que hoy llamo posviolencia y arrancaba la hegemonía del bipartidismo. Este se manifestaba electoralmente con la imposición nacional y con esa imposición partidista es que aparece una organización política alternativa, diferente, distinta, que se presenta como una opción. ¿Opción a qué? Al régimen del bipartidismo y a la continuidad en el manejo conservador y liberal que la posviolencia había dado. Dicha opción, a manera de apuesta política, era el producto y suma del encuentro de los diferentes factores que anoté anteriormente y se llamó la Alianza Nacional Popular, ANAPO. Esta ANAPO fue una propuesta de alternatividad asumible, entendible, fácil de identificar y de fácil acceso en su vinculación. Un poco la facilidad frente al manejo excluyente, amarrado, absorbente de la acción política que desde el poder se determinaba con el bipartidismo.
Eso es muy fácil de entender hoy al hablar de la manejo y la manipulación y la imposición de los medios de comunicación, de la burocracia, del engaño, de la represión, etcétera, etcétera, y en particular la normatividad de ese régimen y bipartidismo va desatando normatividad para el manejo del país, de la economía, de la sociedad. Más aún, insisto, hubo una ciudadanía que se decidió por el cambio. Óigame bien, para los últimos años de la década del 60, la ANAPO como movimiento alternativo creció en todo el país. En menos de 7 años se regó por toda la geografía patria y tuvo militantes de todos los partidos, de todas las organizaciones, de todos los sentimientos políticos y sociales que se expresaban y se expresan en nuestra geografía social. Así que el 19 de abril, el día de las elecciones, esa manifestación ciudadana, esa decisión ciudadana, manifestación ciudadana y decisión ciudadana sobre la cual hago énfasis permanentemente hoy, esa juntanza de quienes eran de todos los rincones, de todos los colores, de todos los sentires políticos, de los sin partido, de los compartidos, de los todos, decidieron participar en la alternancia. O sea, deciden salirse del manejo hegemónico del Frente Nacional. Por ejemplo, los liberales, sin dejar de ser liberales, los conservadores, sin dejar de ser conservadores, los independientes, los campesinos, los artistas, los agricultores, los empleados, etcétera, 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 para no hablar de los nadies, sin dejar de ser lo que eran, se vincularon a esa propuesta alternativa y votaron por la NAPO. Y ese movimiento de masas, no la NAPO, ese movimiento de masas, esa decisión ciudadana, el 19 de abril ganó el debate electoral, ganó las elecciones presidenciales. Muy pocos hablan del debate electoral al Congreso de la República, que también la ANAPO creció de una manera sorprendente y de una manera apabullante. Pero hoy retomaremos la elección presidencial. Más aún, el 19 de abril por la noche, un apagón de la luz en su época muy importante, con los abusos del poder, hizo que se voltearan las cifras y ganó el régimen con su sistema operativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil que cuenta. Llamo la atención, ¿les parece algo similar a lo que sucedió el 13 de marzo con el apagón del sistema operativo de hoy? ¿Ya no fue la luz? Así pues, se puede decir, es posible decir que el M-19 en su trajinar político-militar del 70 al 90 nunca se alejó del evento electoral. Aquí hago un pequeño paréntesis a una observación que hacía Olga en cuanto a la primera operación del M-19. Es la primera operación pública de gran resonancia, pero me parece que por allá en los años 70 ya podemos nosotros asimilar las operaciones del M-19 en su búsqueda de identidad, comuneros, etcétera, etcétera, y en operaciones de recuperación económica que le daban vida a esa política. Por lo tanto, incluso Bateman cuando dice que esta es la quinta conferencia, de ahí para atrás, ¿cuáles son las otras 4? Punto seguido. Entonces, esa militancia de una ciudadanía más liberal de libre, más independiente, se junta y ese pensamiento se fue irrigando, se fue metiendo por todas las procedencias del sentimiento de los territorios. A ese momento, a esa confluencia, a esa juntanza, dirán hoy, llegaron cristianos, movimientos culturales, movimientos sociales, llegaron excombatientes o combatientes de otras guerrillas, de diferentes fuerzas políticas, y en ese 19 de abril que llegaron y se juntaron, pues había experiencias políticas electorales de mucho peso. Creo que el Partido Comunista, la JUCO y otros grupos pequeños se asociaron a la NAPO. En fin, el accionar del M-19 en este campo electoral entonces no es extraño, tiene sus raíces. Su nombre mismo proviene de la reivindicación de esa participación y de esa decisión ciudadana en el evento electoral. Hombre, evento electoral violentado por el fraude.
violentado por el sistema operativo que consolida el fraude y registra los resultados de ese fraude, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es la institución encargada de legitimar los resultados. Muchos de esos militantes, entonces, líderes de diferentes partidos políticos, ya Olga lo anotaba, líderes de otras guerrillas, de otros movimientos insurgentes o preinsurgentes, se juntan y son testigos directos de la acción política electoral de esa ciudadanía mayoritaria. La ciudadanía es lo importante, que en forma mayoritaria tomó la decisión de participar. Así que muy pronto el M-19 activa sus procesos en este campo. El M-19 como guerrilla apoya a la ANAPO, apoya al movimiento Firmes, que son movimientos electorales, los apoya con alma, vida y sombrero, y hay estudios. Olga anotaba un seriado de libros muy importantes. Yo anexo a ese seriado de investigaciones muchas. Yo digo que hay más de un centenar de tesis de pregrado y de posgrado y de doctorados que tienen que ver con la investigación puntual sobre el M-19. Y así, el M-19 en su accionar político-militar se fue inmiscuyendo y se fue vinculando a esas acciones electorales que la política colombiana va determinando. Por ejemplo, el M-19 anunció que su comandante general, Jaime Bateman, participaría como candidato presidencial en una coyuntura política del momento. Y además, Bateman anuncia que muchos de los compañeros nuestros que estaban en las cárceles, como Jaime lo anotaba, serían candidatos al Congreso de la República. Bien, insisto, no fue extraño el ejercicio del M-19 al reconocimiento de la decisión ciudadana y la participación electoral. Así fuera al denunciar y al combatir la mermada democracia que había en Colombia, que para el M-19 no era el único camino, pero tampoco desconocía esa democracia. Por eso se llamó la democracia en armas. Además, en su accionar guerrillero, político, militar interno, el M-19, a pesar de la verticalidad que exige lo militar y la guerra, siempre se preocupó por ejercer la consulta, el consenso, la discusión, el respeto a las diferencias. Muestra de ello es que en sus 19 años de vida político-militar, el M-19 realizó 10 conferencias nacionales y muchas más a nivel regional y sectorial, con lo cual se demuestra la práctica del ejercicio de la democracia en armas. Luego de algunas observaciones sobre la participación ciudadana en el campo político electoral, puedo decir que hechos como estos, los de la participación política electoral de la decisión ciudadana, han sucedido en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Las decisiones que se toman con diferentes características, con diferentes mensajes en este campo, las podemos ver. El 9 de diciembre de 1990, en el desarrollo de un proceso de participación ciudadana, en un debate de elección política, aún la mermada democracia, muchos liberales y conservadores, muchos independientes, muchos sin partido, muchos de todos los sectores sociales deseosos de la participación política, del cambio, sin renunciar a sus vínculos políticos, a sus vinculaciones sociales, sin dejar de ser de su identidad, optaron por apoyar una apuesta de renovación política, una alternativa de acción electoral diferente al bipartidismo, ya desgastado para esa época del 9 de diciembre del 90, y también alejándose de la desgastada alternativa de la monolítica de la izquierda. Esa ciudadanía optó por apoyar la Alianza Democrática M-19, haciendo la fuerza mayoritaria en la constituyente. Una acción de este tipo, 20 años después, ese 9 de diciembre, muestra a una ciudadanía desde sus identidades políticas que es posible vincularse a las decisiones, a la coyuntura y al cambio. Así pues, en este punto, creo necesario observar que dicho fenómeno de la participación ciudadana, de la decisión ciudadana,
no fue solamente porque Navarro estuviera en la cabeza de la lista, ni porque el M19 con su identidad de la propuesta liderara ese proceso, ni por los candidatos en suma diversos que hicieron parte de esa lista fuesen los principales actores. Estoy convencido que quien realmente fue la primera línea de ese gran acontecimiento, igual al del 70, fueron las ciudadanías libres que optaron y decidieron libremente, sin maquinaria, sin mermelada, sin vender el voto, sin el aparataje que el sistema operativo ha construido. Esas gentes, esas ciudadanías decidieron votar, decidieron apoyar y decidieron tomar una opción política diferente. Hablando pues de la coyuntura de ese 9 de diciembre, cuando la lista 09 de la ADM-19 obtuvo 19 constituyentes, a hoy han sucedido varios eventos que dentro y fuera de los partidos, algunos divididos, otros han surgido como nuevas organizaciones partidistas, otros se han extinguido. Todo esto expresa la crisis política y por el manejo del poder que se está dando en Colombia. También siguen apareciendo nuevos liderazgos, también siguen acabándose otros. En fin, 20 años después del 90, 20 años después y con la Constitución del 91, en el 2011 aparece una nueva opción democrática, una nueva iniciativa de convocatoria, un nuevo empuje de participación ciudadana. Esa opción de convocar la intervención, la decisión ciudadana, que trató de llamarse y de convocar desde un nombre sencillo, constitucional, Grupo Significativo de Ciudadanos, como apuesta que la ciudadanía, una parte de la ciudadanía bogotana respondió y se llamó Grupo Significativo de Ciudadanos, que en el 2011 aparece con el nombre de Movimiento Progresistas. Este convoca a la ciudadanía capitalina a hacer gobierno, mandato que había dejado instalado Álvaro Fayad. No olviden que cada uno de nuestros comandantes dejó una serie de mandatos que los vimos en la clase pasada. Entonces, ese ser gobierno en la propuesta de la Bogotá Humana fue acogido por una minoría electoralmente cualificada. 750.000 ciudadanas y ciudadanos de Bogotá votaron, siendo mayoría en democracia, y ganó la propuesta de ser gobierno de ese grupo significativo de ciudadanos, de esa propuesta de ser gobierno, y tuvo sus desarrollos, sus dificultades, tuvo sus procesos, tuvo todo lo que se quiera decir, para bien o para mal. Y cuando digo que hubo un reconocimiento a esa masiva participación ciudadana, es porque esa mayoría, sin maquinaria, sin partidos, sin plata, sin para vender el voto, sin tamales, sin la estructura de la maquinaria que tiene el sistema, tomó una decisión y votó. Fue en este escenario, dígame bien, en donde la decisión administrativa y electoral de ser gobierno más o menos puede mostrar sucesos importantes de la acción de ser gobierno. A lo largo de esos 4 años de la Bogotá Humana, pues sucedieron muchas cosas. Petro se proyecta como un líder en la resolución de conflictos internos y externos. Petro es tumbado de la alcaldía y Petro vuelve a la alcaldía, que a nuestro modo de ver es uno de los triunfos más grandes que ha tenido este líder, cuando es arrastrado por el aparataje del sistema, para no hablar hoy de la Contraloría y todas esas cosas y procuradurías, pero al mismo tiempo es arrastrado de nuevo por un apoyo ciudadano que no solamente se da en Bogotá desde los barrios y localidades, sino que de todo el país empieza a surtir un efecto y vuelve a la decisión de ser gobierno. Así pues, a nivel nacional se conoce la gestión de la Bogotá Humana y es en este escenario en donde nace, ya para terminar este recuento, es en este escenario en donde nace la Colombia Humana, se concibe esa presencialidad del ser gobierno, propuesta que en el 2017 y en el 2018 irrumpe, se riega por toda la geografía política y se consolida como una opción de cambio, como una alternativa para esas ciudadanías que siempre han buscado en libertad la decisión, que siempre han buscado una opción por dónde encaminarse.
y en el 2018, a manera de consulta interpartidista, la primera vuelta, le permite a Petro tener 4 millones de votos junto con su fórmula, la doctora Ángela María Robledo. Y digo la primera vuelta a manera de consulta interpartidista porque participaron ahí 7 partidos más, 7 movimientos, 7 candidaturas más. En la segunda vuelta, Petro obtiene una cifra sobre la cual llamo la atención, apunten, no la pierdan de vista, más de 8 millones de votos en el 2018 en la segunda vuelta. Por lo tanto, acercándonos y enfrentando este momento en donde esas ciudadanías libres de participación autónoma, de amor, de la política chévere, siguen buscando una alternativa ya no al bipartidismo, sino a estructuras distintas, ya no aceptando la corrupción, sino buscando cómo combatir contra ella, se juntan no solamente a nivel local, regional, nacional, sino trasciende las fronteras y es de importancia observar que en esta oportunidad se le quitó la hegemonía que sobre la diáspora a nivel electoral tenía la derecha en Colombia. Por lo tanto, este momento electoral es de grandes decisiones en lo político. Pareciera que se repiten escenarios como lo decíamos antes. Pareciera que lo hecho en el 70 y en el 90 está por echarle agüita. Los independientes, los sin empleo, los agricultores, los jóvenes. Olga hizo una observación. Esa generación de jóvenes que en el 60 irrumpen en la política con la ANAPO y luego irrumpen en la democracia en armas con el M-19. Hay una mezcolanza de tiempos, de sensaciones, claro, cada uno con sus características y sus circunstancias, como hoy las estamos viviendo. Y esa juntanza, la decisión de liderazgo, de propuestas de ser gobierno, desde los sueños con aciertos y errores de nuestro pasado, pero siempre de cara al país, como lo dijera Pizarro en el 89 y en el 90, fueron los momentos que consolidaron otras formas de participación democrática distinta a las armas. Hoy pareciera entonces que nos encontramos en una esquina importante de la historia de Colombia en el campo político y en el campo de las decisiones ciudadanas. Y es que en la cabeza de la Colombia hermana hasta ayer y el pacto histórico hasta hoy se enfrentan y se asumen en un frente amplio para la vida y por la paz de mañana y de pasado mañana. Estas similitudes pareciera se están consolidando por encima de los partidos, más allá de las mezquinas discusiones ideologizantes de la izquierda, de la derecha, venciendo los temores que van avanzando sobre el terror y la manipulación del Estado. Son estructuras propias que afectan la identidad nacional y son manipulaciones propias de un sistema que se ha acostumbrado a llevarlas. Por eso, hoy, todas esas ciudadanías, no todo el país, esa parte, esa orilla de las nuevas ciudadanías, pareciera que se juntan en una propuesta que va más que un partido, supera esa crisis de los partidos. Y entiendo que es posible buscar y lograr la decisión ciudadana en esa tarea de motivar la decisión, la participación de las gentes, para que si hacemos un hilo de la votación resumida en el 70, en el 90, en el 2011 y en el 2018, y la analizamos el 13 de marzo pasado, el pacto histórico en cabeza de Petro y de su fórmula presidencial, ya definida ahora con Francia Márquez, obtiene una significativa cifra de más de 6 millones de votos. Debemos tener en cuenta que la votación del pacto histórico para el Congreso de la República, de esos 6.100.000 votos, solo obtiene 2.800.000. Lo que quiere decir que más de 3.300.000 personas se acercaron a la mesa electoral, tomaron la boleta del pacto histórico a la consulta y votaron 3.100.000, 3.300.000 votaron por un Senado y una Cámara diferentes o por el voto en blanco. Eso nos muestra que en esos 3 millones y pucho de votos está el comienzo, está el inicio, está la cuota inicial del Frente Amplio en el cual hoy estamos comprometidos
a lograr una juntanza para la gran votación que necesitamos el 29 de mayo. Y finalmente, quiero presentarles rápidamente un aspecto de la pedagogía política que hoy trata la propuesta del Frente con Francia y con Petro, y del pacto histórico con la juntanza de muchos otros partidos y sectores, una pedagogía política que nos orienta a atender el terremoto político del año 23. Mire, el año entrante en Colombia se eligen 12.166 concejales, 1.122 alcaldes, 32 gobernadores, 479 diputados y miles de ediles en los municipios de mayor categoría, lo que realmente para nosotros significa la cogobernabilidad de una propuesta ciudadana con Petro y con Francia a la cabeza del gobierno del pacto histórico. Esa decisión de gobierno, ¿dónde se va a defender? En los territorios. ¿Con quién se va a defender? Pues con los miles y miles de elegidos que este Frente Amplio pueda posibilitar como continuidad, como segunda parte al triunfo de Petro y de Francia Márquez. De tal manera que si la estrategia electoral está encaminada a fortalecer nuestra tarea hacia el 29 de mayo, es la iniciativa de la pedagogía política la que juntaremos con una estrategia electoral. Estrategia electoral que la basamos en los 8 millones de votos de las personas, de los corazones, de los amores que ya lo hicieron por Petro en el 2018. Si cada uno de esas 8 millones de personas consigue un voto nuevo, un hito, un voto nuevo, tendremos una fórmula aritmética en la política electoral. 8 más 1, no es 9. 8 más 1 es 16. Y con 16 millones de votos tendremos un doble triunfo el próximo 29 de mayo. Le ganaremos al aparato llamado Registraduría Nacional del Estado Civil con una significativa cifra, superando al segundo, superando a los otros. No habrá posible de apagón, ni habrá posible de caída del sistema que irrumpa contra el resultado electoral. Y el segundo triunfo es que ganaremos en la primera vuelta. Así pues, luego de ese 29 de mayo, el 7 de agosto a las 3:30 de la tarde, estamos invitados a instalar el nuevo gobierno del pacto histórico y a la posesión de Petro y de Francia en la presidencia. Y así, con el Frente Amplio, Petro, Francia, presidencia, iremos a cogobernar con los 1.129 municipios y con las 32 gobernaciones en la construcción de una decisión ciudadana que nos permita desde ahora seguir sembrando y hasta mañana y pasado mañana cultivando la paz para nosotros, para nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, querido Hipo. La verdad que nos ha ilustrado de una manera muy importante y muy simple la tarea a seguir. Damos paso a los compañeros que tengan preguntas o los que quieran comentar. Por favor, levanten la mano y abrimos esta discusión. Mauricio, tiene la palabra. Consuelo, no es referente a lo expuesto por Fabio. Antes que retire la gente, quiero recordarles que este martes 19 de abril, en varias capitales de Colombia, vamos a hacer la conmemoración del 19. Entonces, compañeros, en cada ciudad, averigüen dónde va a ser. Aquí en Bogotá lo vamos a hacer en Teusaquillo a las 6 de la tarde. En Cali, en la Casa de las Memorias. En Cartagena, Santa Marta. En Bucaramanga, en la Casa de Petro. Entonces, compañeros, traten de ubicarse dónde va a ser en su ciudad. Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Le damos la palabra entonces a Jaime Montañez. Jaime, tiene la palabra. Gracias, Consuelo. Yo quería, pues, no que sea ave de mal agüero ni más faltaba, pero sí tenemos que tener en cuenta de que todos estos parlamentarios
y todos estos senadores y representantes a la Cámara que cumplan su verdadera función. Porque es que lo triste es recordar que en el 70 fueron muchos los senadores y representantes a la Cámara que se eligieron con la ANAPO. Y a la siguiente votación desaparecieron, fueron poquiticos los que salieron. En el año 90 sacamos 9 senadores y 3 representantes. Y a la siguiente elección salió un senador que fue Samuel Moreno Díaz, Samuel Moreno Rojas y una representante a la Cámara, creo que de Barranquilla. Hoy hemos sacado 20 senadores y 32 representantes. Dios mío, le pido a mi Dios que los ilumine, que no nos vayan a fallar, que de aquí a las otras elecciones no sean 20 sino 40, que dupliquemos todo ello para poder nosotros gobernar, para que podamos llegar a las alcaldías, a los consejos, a las gobernaciones, a la asamblea, porque eso es lo que queremos, tomar el poder para el pueblo. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Quién más quiere o Hipólito quiere complementar esto? Hipo. No, Consuelo, yo creo que estamos justo a tiempo. Y como dijo Mauricio, antes de que se vayan, vámonos todos. Bueno, por favor, ¿quién más quiere? Freddy, tienes la palabra. Muy buenas tardes, desde Duitama, Boyacá, Colombia. Un saludo, Fabio, ¿cómo está? Todo bien. Chévere, hermano, muchas gracias. Bien, no, yo quería resaltar esa sencillez, pero esa contundencia con la que Fabio nos ha expuesto cuál es la intención y cuál es el propósito para las próximas elecciones. Creo que esa misma contundencia y esa misma sencillez a la vez es la que tenemos que replicar nosotros en nuestros núcleos familiares, sociales, laborales, personales, etc. Agradecerle a Fabio Hipólito por enseñarnos, por lo menos a mí, que se pueden decir las cosas en un lenguaje sencillo, pero que de verdad impacte a las personas, que son el objetivo de nuestras palabras. Espero que cada uno de nosotros desde su vida, desde su cotidianidad, logre ese 1 que hay que sumarle al 8 para coger los 16. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Sí, ahorita la tarea es ardua y no podemos dar paso atrás ni podemos ceder el paso para poder llegar a lograr esa meta Bueno, de la entonces, que está Hipólito en el siguiente año. Siga, Hipo. Siga, Hipo. No, solamente como para no cansar ni esto, quiero reafirmar un concepto de la decisión y de la participación ciudadana que es más importante, mire lo que dice Jaime, más importante que algunos liderazgos. La decisión y la participación ciudadana, esa juntanza, la quiero reconocer y reafirmar en esta anécdota. En la búsqueda de apoyo y de firmas para la inscripción del candidato a la Bogotá Humana, hubo autogestión ciudadana. La gente por su cuenta conseguía las firmas, buscaba las firmas y enviaba las firmas. Esto es de suma importancia porque luego se riega por el país. Y en el 2017 y en el 2018 fuimos testigos, muchas personas de los que están en esta pantalla, fuimos testigos de esa autogestión política electoral de la ciudadanía cuando por su cuenta y riesgo, desde su decisión de amor a la política, desde su decisión de búsqueda y de encuentro del cambio, buscaron las firmas para la inscripción de Gustavo a la presidencia. Fueron las ciudadanías, no, ahí no hubo una estructura de partido, ahí no hubo manzanilla, ahí no hubo refrigerios, ahí no hubo plata, no hubo compra de gente para buscar las firmas. Y eso se multiplicó en las elecciones que sin estructura, sin maquinarias, sin venta de votos, sin la mermelada, sin una estructura de partido como tal, la gente tomó la decisión de salir y acompañar a la plaza pública gastando de sus recursos
el acompañamiento a Petro, y luego el día de elecciones, la gente desde su decisión ciudadana, desde esa autogestión política ciudadana en el campo electoral, que me parece que es el valor más grande que acompaña a Gustavo Petro, la gente votó en el 18, sacamos más de 8 millones de firmas, y hay quienes dicen que Petro ganó en el 18. Más aún, el régimen administrativo de lo electoral en Colombia, que es el campo de las decisiones importantes, pues nos ganaron, nos hicieron trampa con el ñeñe, nos hicieron trampa con la compra de votos, nos hicieron trampa con el narcotráfico, nos hicieron trampa con la burla a esa ciudadanía. Asunto que este año están organizándose los 111.000 testigos electorales que se necesitan para las 109.000 mesas en donde hay que defender el botico. Esa autogestión política electoral ciudadana es la que reconozco como la gran decisión de unas gentes que por encima de partidos, por encima de discusiones ideológicas y organicistas chimbas, permítame la palabra, han dado un paso parecido al 70, parecido al 90, parecido al 2011, parecido al 2018, y por eso me acompaña una gran certeza del triunfo el 29 de mayo. Gracias, Hipo. Mile tiene una pregunta para Hipo. Hipólito, Mile, yo activa el quisiera hacer micrófono, una Mile. pregunta a Hipólito, por favor. Primero, Mile, que Mile lleva la mano alzada, luego de Mile le doy la palabra, Jorge. Mile, activa el micrófono. Sí, gracias, Consuelo. Buenas noches. He estado escuchando atentamente las intervenciones de Hipólito y de Olga Bejar. Y bueno, y a eso pues me preocupa que esta gente no se va a quedar quieta. Ya están anunciando que para el lunes saldrá otra noticia que podría dejar por fuera al pacto histórico, ¿ya? Tenemos que estar preparados y preparadas para nosotros hacer uso de las redes sociales e informarle a la gente toda la estrategia que están haciendo, que está haciendo la ultraderecha en este país, ¿sí? Y no sé si los que están en Bogotá se dieron cuenta que hoy a la madrugada ingresaron a una de las sedes de la Colombia Humana. Así que tenemos que estar pendientes, todas y todos, porque yo sé que ellos no se van a quedar quietos, ¿sí? Y bueno, pues no hay que bajar la guardia, ¿no? Entonces cada uno de nosotros debe estar pendiente, inclusive decirle a su amigo, ya llegué, me encuentro bien, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Porque tenemos que cuidarnos. En algunas regiones, las personas no pueden colocar la publicidad de Petro, pero sin embargo están haciendo el trabajo. Y les informo que para la última semana de mayo, eso espero, hay una comisión internacional de Canadá que estará visitando Bogotá, Medellín y Cali. Más adelante los mantendré informados si llega la comisión. Gracias, Mile, muy amable. Bueno, Jorge, tiene la palabra. Jorge. Jorge Castellanos tiene la palabra. Bueno, Hipólito, mucho gusto. Hace tiempo no lo veía. Una inquietud. Es que yo veo dos momentos urgentes. Uno, con la urgencia de construir organización electoral para vigilar y cuidar los votos, en los comités presidente en cada municipio, en cada sector, en cada vereda, en todas partes, que es súper importante, o sea, que la militancia y que el amor por la causa realmente se vea poniéndose la camiseta en la defensa de los votos contra cualquier intento de fraude. Eso me parece que es una tarea que hay que lanzar
como escuela. Una. La otra es el tema de la organización de Colombia Humana. Está bien lo del pacto histórico como un proyecto de frente político de distintas fuerzas, pero se requiere que Colombia Autónoma se fortalezca, se organice, sus comités, sus fuerzas, sus organizaciones locales, porque se vienen las elecciones municipales y departamentales que ya has planteado para el año entrante, que es el poder local donde realmente están, digamos, la gente, la vida, la democracia, la paz, la economía. Es ahí donde tenemos que asegurar que una Colombia humana gane alcaldías y gane representación democrática participativa en ese proceso de construcción del nuevo país. Entonces, la pregunta mía, Hipólito, Fabio, es ¿cómo lidiar ese problema, digamos, con fluidez, con sencillez, frente a otras organizaciones que tienen distintos apetitos y urgencias de protagonismos, incluso a veces en contradicciones con los cuadros de Colombia Humana, para, en cierta manera, utilizar a la Colombia Humana y ganar una representación aprovechando esta oleada, llamémosla, de democracia desde el proyecto de pacto histórico que Petro ha liderado? ¿Cómo estructuramos la organización que defienda una estructura sostenible de mediano y largo plazo? Eso me parece que es la inquietud que tengo y que creo que nos puede ayudar a todos, porque estamos lidiando problemas locales en toda esta campaña. Vale, Jorge. Mucho gusto de verlo, hermano. Vale, Jorge, no, honrado también de contarme entre tus abrazos. Muchas gracias y también me alegra mucho verte. Compañero Consuelo. Dos cositas para ver, ¿no? Para hablar, Jorge. La cosa de la Colombia Humana, que en efecto es una estructura política sentimental, no una organización política. Bueno, estos son conceptos míos que están para rebatir. Es un sentimiento, la Colombia Humana, que hasta el 12 de marzo era más importante que el pacto histórico. El 12 de marzo por la noche la Colombia Humana era más importante, era más reconocida en la retina política de los colombianos que el pacto histórico. Y eso tiene una sencilla razón. Fue la que vino trabajándose desde la Bogotá humana. Circunstancias de la política tradicional colombiana llevaron al cambio de Colombia Humana a pacto histórico. Y en efecto, en el año 21, la Colombia Humana pasó por unos momentos y unas esquinas de difícil, pero de importancia en su ser, en su desarrollo, como fue las demandas y al final de año casi la obtención de la personería jurídica, asunto que para muchos no le permitió entender el manejo de esa personería jurídica. De tal manera que con un cierto desprecio con el que se trató a la Colombia Humana durante el año 20 y 21, porque no tenía personería jurídica, desprecio nacido de algunas costumbres políticas, sobre todo de la izquierda, pues se llegó a un pacto histórico con una Colombia Humana apenas naciente con elegidos. Por ejemplo, hoy tenemos un buen número de elegidos de la Colombia Humana, igual elegidos de la UP, igual elegidos, y estoy de acuerdo, se necesita de inmediato, Jorge, de inmediato al 30 de mayo, porque vamos a ganar en primera vuelta, el desarrollo organizativo de esta propuesta que jalone dentro del concepto de ser gobierno para el año entrante, propuestas amplias, generosas, y de ahí la importancia de que la Colombia Humana, dentro del pacto histórico y con los otros sectores políticos y sociales, logren fomentar un frente amplio generoso, no agresivo, un frente amplio querendón, no hegemónico, un frente amplio en donde todas esas fuerzas del cambio con sus distintas identidades le podamos apostar al bipartidismo que hoy da derecha y la ultraderecha en cabeza de unos cuantos en crisis y ser gobierno en más de la mitad de los municipios de Colombia, tener más de la mitad de los 11.200 concejales elegidos, más de la mitad de los gobernadores, para hacer el ejercicio de la cogobernabilidad real.
porque Petro, oigan bien, Petro y Francia, que ya está nombrada ministra, la primera ministra nombrada, Petro y sus 16 ministros van a ejecutar un plan de gobierno. ¿En dónde lo ejecutan? En los territorios. Claro. De ahí que es la importancia de continuar de inmediato en ese campo. Y me parece de suma importancia lo que Jorge anota, que es una Colombia humana ejemplar y ejemplarizante dentro del pacto histórico y dentro del Frente Amplio. Bueno, compañeros, creo que hoy ha sido una tarde muy enriquecedora. Les pido por favor a todos que prendan por favor, prendan la cámara todos para el saludo y que el registro que quede hoy. Mauricio levantó la mano, quiere hablar, active el micrófono, Mauricio. Gracias, Consuelo. Es que hay un compañero, Edgar, que me pregunta la dirección del sitio donde vamos a hacer la conmemoración en Bogotá. Si no me equivoco, soy extranjero aquí en esta tierra. Es calle 16 con carrera 37. 37. Al revés, don Mauricio. Es Lo carrera contrario, 17 con Calle calle 37, carrera 16. Bueno, gracias por la aclaración. Entonces ya Zavala nos lo dijo, ahí lo esperamos el martes. Aquí es que me dice carrera al revés, carrera 16, calle 37. Yo no me equivoco, Sí, en Cali, acá sí me equivoco. Oiga, Bueno, profesor Falla, muchas gracias por darme ese ánimo con su presencia para hoy presentar esta clase, esta tarea de la plana que me mandó a hacer. Muchas gracias. Bueno, compañeros. Ahí está el viejito Zavala.